Quedamos que el día de hoy vamos a revisar el tema sobre la reunión que se tuvo en Bretton Woods. Y antes de comenzar y de que ustedes empiecen a comentar con sus aportaciones, me gustaría eh, tocar lo que fueron los antecedentes a esta reunión, ¿sí? O sea, si bien una de las preguntas corresponde a que ustedes me digan cuál fue la razón por la cual se llevó a cabo esta reunión, me gustaría dejar claro unos antecedentes, ¿no? Para tratar de tener una idea más amplia sobre esta situación. Ok, ¿qué sucedió previo a esta reunión de Bretton Woods o de dónde deberíamos nosotros empezar a, eh, a tomar en cuenta esta reunión de Bretton Woods? Bueno, podríamos decir que el antecedente más lejano era justamente el antecedente económico que se había presentado a partir de la propia crisis del 29. ¿Qué sucedió en esta crisis? ¿Alguien me puede apoyar? Nada, así rápidamente mencionar qué es lo que sucedió en esta crisis o por qué ocurrió esta crisis, en dónde. A ver, aquí. Sí, te escucho. Pues en esencia lo que se puede decir de la crisis del 29 es que fue derivada de una conjunción de eventos, concretamente de un proceso de sobreproducción en el mercado estadounidense, Ok, también una caída en toda una burbuja especulativa derivada de ello a partir de la bolsa, y también porque finalmente ese sistema, o sea, no, o sea, una vez que revienta toda esa economía, se rompe también de alguna manera, con toda la interacción que había de las economías de la primera posguerra, porque finalmente Estados Unidos había, de alguna manera, era parte del soporte económico de algunas economías europeas, que justamente habían acabado destrozadas después de la Primera Guerra Mundial. ok, muy bien, muchas gracias. Sí, efectivamente, como bien menciona su compañero, hay varios detonantes, pero podríamos decir que en este caso, para la crisis del 29, el detonante principal podría ser ese problema de sobreproducción que obviamente no estaba contemplado dentro de la teoría convencional, dado que nunca se había presentado antes esa situación, ¿no? La economía, digamos, principalmente la de Estados Unidos, que era una de las economías más crecientes, eh, pues estaba sobrecalentada, se estaba produciendo más de lo que se demandaba y obviamente, bueno, pues los artículos se estaban quedando en anaqueles y eso empezó a generar grandes problemas, ¿no? Podríamos decir que de la mano, como también menciona su compañero, se genera una burbuja financiera, sobre todo de origen en la bolsa, porque en ese tiempo el economista de moda, que era Fisher, pues él era uno de los tantos que estaban impulsando realizar inversiones en las nacientes sociedades anónimas, ¿no? Empezar a comprar acciones y se veía, al menos en el papel, en la teoría, que esta compra de acciones, bueno, pues lo que iba a hacer era benéfico para toda la economía. Ok, esta crisis, entonces, también como lo menciona su compañero, pues digamos que se empieza a transformar en una crisis mundial y varios países, sobre todo aquellos que tienen relación muy estrecha con Estados Unidos, empiezan a ver ese tipo de problemas y consecuencias, ¿no?
también, si nosotros revisamos algunas imágenes de la época, podemos darnos cuenta que la gente está, pues digamos, permítanme la expresión, muy sacados de onda por la cuestión del desempleo, ¿no? Era algo que no se vivía, se empezaba, muchos a decían que se empezaba a acabar el sueño americano y que probablemente incluso era parte de la finalización de este modelo económico del capitalismo, ¿no? Mientras que en otra parte, sobre todo en la extinta Unión Soviética, pues ellos acababan de tomar un modelo socialista disfrazado de comunismo y la pregunta en ese tiempo era si convenía o no hacer el cambio ya hacia ese nuevo modelo de producción o de qué forma se podría entonces salvar al capitalismo, ¿no? Más adelante, obviamente, bueno, pues uno de los grandes economistas que le dan la tarea de tratar de salvar al capitalismo, pues es Keynes en ese tiempo. Y Keynes, de hecho, comienza a estudiar sobre cuáles son las razones de esta crisis, por qué el capitalismo no está funcionando como la teoría dice que debe de funcionar. Y bueno, Keynes posteriormente, ya en la década de los 30, publica lo que sería la teoría general. Ok, vemos este panorama, o por qué es la razón de ver este panorama. Bueno, porque Estados Unidos, eh, pues es, digamos, la economía, o empieza a ser la conformación de la economía de Estados Unidos para lograr hacerlo una superpotencia. Digamos que en este momento estaba creciendo, de repente tiene esta crisis, pero obviamente ellos siguen en la inercia de buscar crecer y ser una superpotencia, ¿no? Obviamente Estados Unidos trata de empezar a adoptar algunas de las políticas keynesianas, pero la gran duda que se genera es si efectivamente esas políticas keynesianas funcionaron o más bien el éxito de esas políticas se debieron a el siguiente hecho que ocurrió, el siguiente hecho histórico, que tiene que ver justamente con la Segunda Guerra Mundial. Tenemos que, pues principalmente Europa comienza a tener una guerra, la naciente eh, nación alemana empieza a tener dominio y eso empieza a hacer que las entonces potencias, bueno, pues se vean amenazadas, ¿no? Vemos todos los problemas de invasión y en cuanto a la posición de Estados Unidos, pues Estados Unidos en ese momento tiene una posición neutral, pero neutral en el sentido de intervenir dentro de la guerra, ¿no? Con combatientes. Pero obviamente en algunos historiadores mencionan que comienza a apoyar al grupo de los aliados, sobre todo a través de Inglaterra, con el suministro de armas, ¿no? Ese apoyo a través de armas, pues hace que se reactive la economía estadounidense y era lo que les decía. Justamente eso es todavía hoy tema de discusión si esa reactivación a través de crear una industria de guerra fue lo que salvó a Estados Unidos y no tanto la política keynesiana que estaba detrás, ¿no? Hay varios que dicen, bueno, si no hubiera habido guerra, ¿habría funcionado el keynesianismo? Pues es algo que realmente todavía queda en tela perdón, en la mesa de debate, ¿no? Eh, ¿Qué sucede? Estados Unidos, siguiendo con este país, observa que a lo largo de la evolución de esta Segunda Guerra, pues hacia dónde le conviene inclinarse, ¿no? Hacerse aliado de los países aliados, valga la redundancia, o
tratar de acercarse hacia los países del eje. Obviamente, si nosotros lo vemos a través de las películas, bueno, Estados Unidos siempre se ha expresado como un país a favor de la democracia y la policía del mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre han sido los buenos en las películas que ellos nos proyectan y incluso en los libros que ellos redactan. La realidad es que, bueno, pues Estados Unidos estaba buscando hacia dónde se cargaba la balanza para ser ellos justamente el contrapeso que diera la victoria a cualquiera de esos dos bandos, ¿no? Posteriormente, bueno, avanzando, vemos que Estados Unidos observa que es conveniente ya entrar de lleno a la guerra, sobre todo por la parte de la reconstrucción. Sabe que después de toda guerra, pues los países quedan devastados y es necesario, pues, volver a construir, ¿no? Obviamente sabemos también nosotros que Estados Unidos, bueno, pues tiene una industria de la construcción bastante fuerte y eso a final de cuentas se vuelve un negocio para ellos, un negocio probable para ellos. ¿Qué sucede? Estados Unidos quiere entrar, pero ninguno de sobre todo de los países aliados, está como que muy seguro de permitir a Estados Unidos que entre a la guerra, ¿no? Estados Unidos busca algún tipo de pretexto y observa que no es tan fácil poder entrar a Europa en ese momento. ¿Por qué? Porque como sea, dentro de todos los países aliados, están logrando darle cierta batalla a los países del eje. Pero Estados Unidos observa que muy por digamos que muy aparte, dentro de los países del eje, se encuentra Japón y Japón tiene cierto comercio, sobre todo con los países latinoamericanos, para obtener algunas materias primas y se entiende que México juega un papel muy importante porque México, al declararse en neutralidad, es el proveedor, sobre todo de petróleo, para los países del eje. México, que está debajo de Estados Unidos geográficamente, es quien está surtiendo de petróleo a Alemania y a Japón. ¿Qué se puede hacer? ¿Cuál es el pretexto de Estados Unidos? ¿Qué descubre Estados Unidos? Que justamente ellos están, al poseer Hawái, Hawái estratégicamente, digamos que es el punto medio entre el continente americano y el continente asiático, ¿no? Y es parte de la ruta de Japón hacia los países latinoamericanos pasar cerca de Hawái. ¿Qué hace Estados Unidos? Obviamente Estados Unidos empieza a poner limitantes a ese paso comercial de Japón bajo el argumento de que no está de acuerdo en que Japón continúe con esa guerra, ¿no? Obviamente esta situación enoja mucho a los japoneses y bueno, pues ya en diciembre del 41, justamente Japón lanza una represalia contra esa base que se encuentra en lo que hoy conocemos como Pearl Harbor, ¿no? Bueno, desde ese tiempo ya es Pearl Harbor, ahí en Hawái lanza esa represalia y justamente esa represalia lo que va a hacer es darle un motivo a Estados Unidos para poder participar en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Para ver cómo va a ser ahora la repartición y poderle dar ese contrapeso a los países aliados para que la guerra empiece a quedar más a su favor. ¿Qué sucede? A pesar de eso, bueno, Estados Unidos sigue
manteniendo cierta especie de neutralidad, sobre todo en Europa, a pesar de tener batallas con Japón. Bueno, pues eso no resulta del todo satisfactorio para Estados Unidos, pero bueno, ya Estados Unidos está dentro. Eso reactiva su economía, la economía de guerra hace que Estados Unidos, bueno, pues empiece a tomar otra vez poder económico, y nosotros debemos de saber que una ventaja de Estados Unidos ha sido siempre que ninguna guerra con algún extranjero ha sido dentro de su territorio. Entonces, resulta cómodo para Estados Unidos entrar a una guerra que se encuentra lejos de su territorio, de su propia población. Eh, ¿Qué pasa? Estados Unidos ya está dentro, pero observan que de todos modos hay un problema muy grande con la cuestión de suministros. Y vuelvo a repetir, el problema más grande se encuentra debajo y se llama México. México es el proveedor de petróleo para los países del eje, e incluso dicen algunos historiadores que Estados Unidos tiene una reunión con México y le menciona que por favor deje de suministrarles petróleo, ¿no? A los países enemigos. México, bueno, pues a final de cuentas está haciendo negocio, no es su problema, y hace caso omiso a esa recomendación de Estados Unidos. ¿Qué pasa? Después de esa reunión sucede algo, pues que todavía sigue siendo controversial. Casualmente, el 13 de mayo del 42, estamos hablando a meses, a 5 meses de que Estados Unidos se acaba de incorporar a la Segunda Guerra Mundial, ocurre en el Golfo de México el hundimiento de un barco petrolero llamado el Potrero del Llano. ¿Qué es lo raro de todo esto? Lo raro de todo esto, y lo que nos pone a pensar, es que ese hundimiento, que oficialmente nos dicen que ocurre a partir de un submarino alemán, eh, quien detectó el submarino fue casualmente el gobierno de Estados Unidos. Y el gobierno de Estados Unidos es el que le avisa a México inmediatamente de que su buque petrolero acaba de ser hundido. ¿Qué sucede? En ese momento, instantáneamente, México cambia su postura de neutralidad y declara la guerra al ejército del eje, en este caso directamente a Alemania. Económicamente, ¿qué vemos? Pues económicamente lo que vemos es que se acaba el suministro de una materia prima muy importante en ese tiempo, y bueno, incluso hoy en día, que es el petróleo, para los países del eje. Ok, estamos hablando entonces ya de 1942. ¿Qué pasa? El 22 de julio se lleva a cabo la reunión de Bretton Woods. Ahora sí, les doy la palabra. ¿Qué sucedió en esa reunión? ¿Por qué se llevó en Bretton Woods? Los escucho. ¿Puede repetir la pregunta, profesor? Ok, la pregunta es, yo me quedé hasta el 13 de mayo del 42, cuando se hunde el Potrero del Llano. México declara la guerra a los países del eje, y ya para julio del 44 se lleva a cabo la reunión de Bretton Woods. La pregunta es, ¿por qué se llevó a cabo? Bueno, la primera pregunta es, ¿por qué se llevó a cabo esa reunión en Bretton Woods? La siguiente pregunta es,
con cuál motivo o cuál fue el motivo para hacer esa reunión en Bretton Woods. Bueno, según mi investigación era para establecer las bases de lo que sería un nuevo orden económico y financiero cuando se terminara el conflicto de la Segunda Guerra Mundial. Ok, ¿alguien más? En cuanto al propósito, igual es el mismo. O sea, finalmente lo que se quería establecer era el orden de la posguerra para no, digamos, para no repetir otro estallido bélico y volver a llevar al mundo de una economía de guerra a una economía de paz. Ok, bueno, ya me dijeron por qué. Ahora, ¿por qué fue en Bretton Woods? Y no fue, no sé, en París o en Nueva York o en Washington. Profe, se supone que fue en Estados Unidos porque en Europa estaba la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces no se podía hacer ahí. Ok, bueno, fue en Estados Unidos por la cuestión de que en Europa estaba la guerra, pero ¿por qué en Bretton Woods si no fue en Washington o no fue en Nueva York o en Chicago o en una ciudad así más importante? No, ni idea. O sea, es que solamente se puede decir que en sí el lugar pues es más o menos elegante y que a diferencia de Nueva York pues es más discreto por su ubicación, pero pues motivo exacto no. Ok, acabas de decir justamente una palabra clave, es discreto. Bretton Woods, la ventaja que tiene y la razón por rara que parezca, es justamente eso, está alejado de las grandes ciudades y lo que se buscaba era hacer una especie de reunión semisecreta. Digo semisecreta porque a final de cuentas todo el mundo se enteró que ahí se iban a reunir los países aliados, los países que ya habían declarado la guerra a los países del eje. Lo que se buscaba principalmente era evitar la prensa. ¿Por qué? Porque muchas veces ocurre, incluso hoy en día, que las reuniones que se llevan a cabo, muchos de los acuerdos que se tienen, pues se empiezan a filtrar y a ventilar a través de las noticias, a través de los reporteros. Además, también algo importante que se mencionó en este punto es que podríamos decir que de cierta manera esa era una reunión un tanto ilegal. ¿A qué voy? Eh, pareciera difícil o raro que se haga una reunión sobre cómo va a ser el nuevo orden mundial, cómo va a ser el nuevo sistema financiero cuando la guerra no ha finalizado. O sea, no se ha declarado ningún tipo de ganador y los países ya se están reuniendo para ponerse de acuerdo y ver cómo se van pues algunos dicen a repartir el botín, ¿no? Entonces, esas son las razones principales por las cuales se lleva a cabo la reunión en Bretton Woods. Ok, ¿algo más que quieran aportar antes de pasar al siguiente punto? Sí, Sí, te escucho. que hubo aparentemente dos propuestas, una por parte de los británicos, que sobre todo la estaba impulsando Keynes, que decía que básicamente el nuevo orden tenía que utilizar una moneda universal que no fuera, digámoslo así, emitida por ningún banco o por ningún país en concreto, sino que tenía que ser independiente y me parece que el proyecto era el Bancor. Y en cambio la contrapartida estadounidense fue justamente las propuestas que finalmente se terminaron implementando, que son las de la creación del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional.
Y me parece que también que en algún momento en los acuerdos se llegó a plantear, en vez del Bancor, una posible alternativa como de dos divisas, de dólar y rublo. Finalmente no se terminó implementando y nada más quedó el dólar como moneda universalmente aceptada por esas dos instituciones. Ok, bueno, ya empezamos a avanzar. Digo, está bien. Vamos a hablar primero justamente de las propuestas de Bretton Woods, si me lo permiten. Ok, ya su compañero nos acaba de decir entonces un personaje importante, ¿no? Un personaje importante que acudió justamente a esta reunión, pues era el economista de moda que en ese tiempo, pues es Keynes, ¿no? Y justamente Keynes, vamos a ponerlo aquí, propone la creación de una moneda descentralizada llamada Bancor. Ok, digamos que esa es la propuesta de Keynes. Bueno, una de las tantas propuestas de Keynes, hacer una moneda descentralizada llamada Bancor. Ok, vamos a entrar un poco, ya que se tocó este tema, un poco de lleno a qué se trataba esta moneda descentralizada. ¿A qué me refiero con moneda descentralizada? Que nadie es en sí dueño de la emisión de esta moneda. A eso me refiero. No pertenece a un banco central en específico, no pertenece a ninguna nación en específico. Ok, ¿alguien más que nos pudiera aportar justamente en esta propuesta del banco? Pues era una moneda que estaba vinculada en sí como a las divisas fuertes en la economía y que iba a fungir como el papel de ser canjeable en moneda local a través de un tipo de cambio fijo. Ok, ¿algo más? ¿Cuál era su intención de esta moneda? Yo, profesor. Ajá, te escucho. Bueno, se dice que el propósito de la moneda era que a partir de, bueno, del banco, los países excedentes financiarían a los países deficitarios. Eso quiere decir que, pues, de esta manera se tenía la ventaja de que se podría hacer crecer la demanda mundial y evitar la deflación. Países superavitarios, ¿no? Ok, ¿algo más? Yo, maestro. Sí, Bueno, pues que inicialmente el valor del barco sería establecido en relación a 30 mercancías básicas y una de las cuales sería el oro. También se supone que el propósito de la propuesta era estabilizar el precio promedio de las mercancías básicas con el valor del medio internacional de intercambios y acumulación de riqueza. Esto imagino que era porque pues después de haber imprimido un montón de billetes en la guerra, pues sus monedas ya estaban como que un poco devaluadas. ok. ¿Alguien más? Bueno, si hay alguien más, ahorita me dicen. Para llegar a la idea de lo que voy. Efectivamente, Keynes propone, digamos que es uno de los que sí se puso a hacer la tarea y lleva dos grandes propuestas, ¿no? Una de estas es justamente la creación de esta moneda llamada Banco. Efectivamente, la idea de Keynes es que no exista ninguna nación o grupo de naciones que controlen pues ni su emisión ni el tipo de cambio. De hecho, antes de esto,
los tipos de cambio eran muy subjetivos, ¿no? Por eso, la mayoría de las monedas antes de esta reunión eran monedas sobre todo con valores intrínsecos. ¿A qué voy? Muchas monedas estaban hechas en oro y plata, ¿no? Y sobre todo, pues las de los países pues en ese tiempo llamados tercermundistas, hoy diríamos que están en vías de desarrollo o emergentes. Y bueno, tenemos el caso de México, ¿no? Que su peso, pues, estaba hecho principalmente de plata y en algunos casos de cobre, ¿no? ¿Cuál era la idea? ¿Cuál era la idea de Keynes? Primeramente, que este Bancor permitiera un tipo de cambio justo para todas las economías que obviamente se iban a integrar en este nuevo sistema monetario. Keynes y bueno, ya varios economistas preveían que ya empezaba a ser necesario pues ya el comercio exterior ya empezaba a ser más importante para los países. ¿Qué quiere decir? Que ya dejaban de existir los países autosuficientes y el futuro sería que, bueno, que los países tendrían que empezarse a especializar en ciertos bienes y productos y digamos que sería el naciente idea, a lo mejor todavía no muy bien conceptualizada, de lo que conocemos hoy en día como la globalización, ¿sí? Se dieron cuenta los países que se necesitaban entre todos para poder salir adelante y se preveía que justamente la reconstrucción de Europa pues no iba a ser tan fácil como a lo mejor había sido en ocasiones anteriores, ¿no? ¿Cuál era la idea entonces de esta moneda? La idea de esta moneda era más que tener una impresión de billetes o monedas en Bancor, lo que iba a servir es que de acuerdo al valor que se obtuviera justamente por el anclaje que tenía, o sea, digamos que el promedio de las monedas duras del fondo con el cual se hiciera este Bancor y ciertas mercancías, lo que hoy conocemos como las reservas internacionales, digamos que iba a ser una reserva internacional de varias monedas y dependiendo de la fortaleza que se tuvieran, eso iba a determinar el valor del Bancor. Pero ¿cuál era la intención? La intención no era, les repito, que estuvieran circulando estos Bancors, sino que, por ejemplo, si ustedes necesitarían comerciar con Canadá, para evitarse eso de, bueno, tengo que comprar dólares canadienses o los canadienses tienen que comprar pesos, lo que se haría es que, por ejemplo, México, si quisiera vender, diría, ok, yo voy a vender mi producto en 100 pesos, pero yo me iría justamente a esta tabla de equivalencias y decir, ok, estos 100 pesos equivalen a 5 bancos, ¿no? Entonces, eso yo ya sé que voy a recibir la cantidad de esos 5 bancos. Y Canadá, cuando recibe el precio, le dicen, ok, lo que tú vas a pagar van a ser en dólares canadienses la cantidad de 5 bancos y a lo mejor en dólares canadienses, bueno, pues sería $1 canadiense, ¿no? Entonces, ¿qué se haría? Bueno, podría ser el comercio directo, que Canadá le diera el dólar canadiense a México, o bien enviarlo a este fondo y en ese fondo, al dar ellos sus dólares, se les haría la conversión a pesos, a los pesos necesarios para que México pudiera recibir sus propios pesos. No sé si me explico. O sea, en sí la moneda Bancor, por eso se considera una moneda virtual, porque no sería una moneda física que realmente estuviera en circulación. Esa era la idea principal.
Hay quienes mencionan que incluso se llegó a proponer algún tipo de documento transferible que ahí dijera, bueno, vale por 5 bancos o por 20 bancos o por 100 bancos, que iría justamente con el punto de abajo, ¿no? El financiamiento a países de países superavitarios a deficitarios, y quien poseyera ese documento, bueno, a final de cuentas lo podría cambiar por moneda de su país o por moneda que necesitara. ¿Quedó claro ese concepto del banco y de la forma en cómo se utilizaba o cómo se utilizaría de acuerdo con Keynes? Hasta el momento sí. Ok, bueno, entonces esta es la propuesta de Keynes. ¿Qué sucede? Que aparece, esta es la propuesta inglesa, y obviamente pues tiene que haber una contrapropuesta, en este caso de Estados Unidos. Estados Unidos no se puede quedar atrás si es quien está llamando a la reunión, ¿no? ¿Saben quién fue por parte de Estados Unidos? ¿Quién fue el representante de Estados Unidos? Sí, menciona que la representación de Estados Unidos estaba encabezada por Harry Dexter White. Ok. White sería quien lleva la propuesta por parte de Estados Unidos. Y él, respecto a este tema, ¿qué es lo que propone? ¿O qué dice? ¿Cómo le da respuesta a esto? Bueno, descarta el tema del Bancor y se encabeza en que la moneda universal va a ser el dólar estadounidense. Y también rechaza, en cierta forma, la idea de que los países superavitarios financien a los deficitarios. Busca también una liberalización comercial para permitir el libre tránsito de capitales. Ok. Digamos entonces, bueno, no sé si hay alguien más que quiera comentar. Yo encontré una lista donde están todos los que asistieron Ajá, y ahí dice que el presidente fue Henry Morgenthau Jr. y el vicepresidente fue ajá, Moore. ok. Y tiene muchos más delegados de Estados Unidos, entre Ah, ellos no, sí, claro. Harry Dexter White. Ok. Sí, claro, llevaron grandes delegaciones a algunos países, ¿no? Pero en este caso la pregunta, o digamos que, bueno, sí, la pregunta era cuál era la contrapropuesta de Estados Unidos y a partir de quién, ¿no? En este caso, quien dio la cara fue White, que había detrás de él todo un equipo, obviamente. Bueno. Efectivamente, lo que hace White es mencionar, palabras más, palabras menos, de que no es necesario crear una moneda como lo propone Keynes, dado que el dólar americano representa una economía estable, fuerte, y además en ese tiempo, bueno, pues el dólar americano tenía o empezaba ya a tener cierta aceptación en todo el mundo, ¿no? Como sucede hoy en día. Por lo tanto, White, digamos, coloquialmente trata de economizar esta situación, demeritando la propia propuesta de Keynes y mencionándoles que no es necesario crear eso, dado que ya existe la moneda, ¿no? Y que pues ellos se van a encargar entonces de hacer funcionar este nuevo sistema monetario. La pregunta aquí es, ¿con qué o de qué forma va a estar anclado el dólar americano para poder asegurar esta estabilidad? Les pregunto a ustedes. Se supone que con el oro, sobre todo aprovechando que Estados Unidos ya desde la Primera Guerra Mundial había tenido grandes movilizaciones de capital y también de reservas de oro hacia su país. Ok.
Se supone, para ese entonces, Estados Unidos era el país que tenía la mayor cantidad de reservas en oro. Ok. Ok, entonces, Tengo entendido, perdón, sí, adelante, adelante. como se toma el dólar como moneda de referencia para el resto de las divisas, se fija el valor de una onza de oro en $35. Ok, vamos a ponerlo aquí entre paréntesis. Una onza es igual a $35. Ok. ¿Algo más? Ok. Bueno, efectivamente, White, bueno, depende de quién leamos. Si lo leemos a través de un autor estadounidense, pues va a decir que White logró convencer a el resto de las personas de utilizar el dólar americano, dada este anclaje hacia el oro, ¿no? Como bien menciona su compañera, bueno, pues entonces cada $35 van a equivaler a una onza de oro y digamos que se vuelve a restablecer el patrón oro. Ahora todas las monedas van a estar ancladas a sus reservas en oro y de acuerdo a las reservas en oro que se tengan, pues entonces será el tipo de cambio al cual tendrán que estarse cotizando, obviamente tomando como referencia al dólar americano. Es más, incluso el dólar americano durante todo este periodo llevaba una leyenda, ¿no? Que decía más o menos así: valdrá o su valor se representará en oro, será convertible en oro. ¿Qué quiere decir? Que aquellas personas que tuvieran dólares americanos, si en algún momento deseaban deshacerse de esos dólares, podrían teóricamente ir a la Fed y cambiar sus dólares por el oro que les correspondía, ¿no? Para eso Estados Unidos, bueno, pues tenía su fuerte Knox y en ese fuerte Knox ahí iba a estar resguardado el oro. Incluso, ¿qué sucedió? Que los países se vieron obligados a mandar parte de sus reservas en oro a Estados Unidos a cambio de dólares americanos, ¿no? México lo hizo, Francia lo hizo, todos los países empezaron a mandar su oro a Estados Unidos y Estados Unidos comenzó entonces a atesorarlo y a dar dólares a cambio del oro que ellos iban recibiendo por parte de los países. Les repito, esto es lo que nos dicen los escritores o los autores americanos. Si uno revisa otras bibliografías, como bibliografías, por ejemplo, inglesas, pues ahí lo que nos dicen es que más bien no fue esta propuesta de White no fue una propuesta como que, ¿cómo decirlo? Como que puesta a votación, ¿no? Más bien fue un tipo de imposición. En ese momento, Estados Unidos aprovechó que era, eh, eh, se estaba llevando ahí la reunión en su país y aparte de todos los países, era quien tenía más fuerza económica y militar y por lo tanto, bueno, pues la propuesta de White más bien fue una imposición, ¿no? Yo me quedo justamente de este lado porque considero que la propuesta de Keynes era mucho mejor y era más, más justa, ¿no? Eh, ¿Qué sucede? Bueno, pues entonces los países tienen que aceptar esta propuesta y les repito, por ejemplo, en el caso de México, también los billetes que empezaron a circular tenían esa leyenda, ¿no? Valdrán su peso en oro. También la gente empezó desde ese momento a
a tener mayor aceptación por los billetes, en el caso de México por los pesos, porque tenía una leyenda que decía justamente que si tú acudías al Banco de México, podías deshacerse de esos billetes y recibir oro a cambio de los billetes que tú juntaras, ¿no? ¿Algún comentario, alguna duda? Profe, yo tengo un comentario. Sí. También para que este sistema que había propuesto White funcionara, se debía de dar un tipo de cambio fijo, ¿no? Y bueno, sí, era eso nada más, que se tenía que dar un tipo de cambio fijo entre las divisas para que esto funcionara. Y ya luego, pues, cuando pues sí, el modelo, pues termina, es cuando me parece que Nixon, no sé si estoy mal, cambia el tipo de cambio flexible. Ok. Sí, originalmente se estableció que iba a haber un tipo de cambio fijo, se requería certidumbre y Estados Unidos se esforzó en tratar de mantener ese tipo de cambio. ¿Cómo lo hizo? Pues justamente controló la oferta monetaria. En ese momento Estados Unidos dijo que si no había más oro, no podía echar a andar la maquinita de dólares, ¿no? Iba a haber exactamente en circulación los dólares que correspondieran a la cantidad de oro que existiera. Entonces, bueno, pues a partir de las reservas de oro que se tenían, fue el tipo de cambio que se le dio a todos los países. En el caso de México, pues no nos fue tan mal, ¿no? El tipo de cambio en ese tiempo fue de 50 centavos de dólar por peso, ¿no? Cada peso iba a valer 50 centavos de dólar, entonces no estábamos tan mal. Dentro de todo nos había convenido en un principio habernos hecho aliados y haberle declarado la guerra a los países del eje. Ok. ¿Alguna otra propuesta? Bueno, con esto vamos a dejar aquí un momento estas propuestas del Bancor y del dólar. Y no sé si también encontraron alguna propuesta de Keynes o alguna otra propuesta de Keynes, o ya me sigo. Pues Keynes propuso crear un órgano internacional de compensación, que era el International Clearing Union, con capacidad de emitir la moneda internacional, lo que era Bancor, con el objetivo de mantener la balanza comercial equilibrada. Ok. Lo que, bueno, también se le agregan lo que mencionaba creo que mi compañero Benjamín, respecto de que los países con superávit transferirían su excedente a los países con déficit, aumentando la demanda mundial y evitando la deflación. Ok. Y ¿cómo le podemos poner? Eliminación, no, minimización, ¿no? De problemas inflacionarios. Ok, ¿algo más sobre este organismo internacional? Bueno, efectivamente, Keynes propone este organismo internacional. La idea es justamente, como mencionaron, que sea quien se esté o quien esté llevando ese registro de los tipos de cambio para que los países mantengan balances comerciales equilibradas. También, también va justamente a la parte del financiamiento internacional y se sabe que pues algunos países, sobre todo se estima que los países europeos,
En ese momento serán los países que tengan problemas deficitarios, necesitan reconstruirse, necesitan créditos, y lo más probable es que los países que no entraron de lleno a la guerra, como en ese tiempo sería Estados Unidos o como podrían ser incluso México, pues fueran países que probablemente pudieran llegar a dar esos financiamientos, esos créditos. ¿Cómo iban a dar los financiamientos? Bueno, pues a partir de la publicación justamente de sus estados financieros, llamándolo de alguna manera, y aquellos países que, por ejemplo, tuvieran superávit en balanza comercial, pues iban a encontrar más fácilmente dónde colocar sus productos en aquellos países que tuvieran un déficit justamente en la balanza comercial, ¿no? Aparentemente y en el papel, pues todo apuntaba a tener una economía internacional más organizada. Y si esa economía, si todos los países en el supuesto logran tener finanzas sanas y balanzas comerciales equilibradas, pues podríamos estar hablando de que no ocurrirían justamente lo que había ocurrido en la crisis del 29, ¿no? Ya no tendríamos un problema de sobreproducción porque todos los productos, todos los excedentes lograrían realizarse, no solo en el mercado doméstico, sino que esos excedentes podrían colocarse en algún otro país, ¿no? Y lo que se buscaba entonces era el equilibrio de, de los países y tratar de reducir la brecha entre los países primermundistas y los países tercermundistas, como se llamaba en ese momento, ¿no? Hoy en día podríamos hablar de los países eh, desarrollados versus los países en desarrollo. Ok, estas eran a grandes rasgos las propuestas de Keynes. Si bien la propuesta no, también se metió a discusión, pues podríamos decir que dentro de todo, salvo crear el Bancor, estas propuestas de Keynes fueron aceptadas, ¿no? ¿Qué sucedió? Que ya no se creó un solo organismo internacional, sino que prácticamente se crearon dos organismos internacionales. ¿Y cuáles son estos organismos? El Banco La Monetaria Mundial, Internacional y el Banco Ok. Mundial. Vamos a poner que se crean el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, ¿no? Hoy en día, o sea, si bien no se tomó toda la filosofía de Keynes, digamos que sí se toma a lo mejor un 80% de la idea que se tiene, y si ustedes revisan los estatutos hoy en día, por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional, pues esas son algunas de sus objetivos, ¿no? Financiar a los países que lo necesitan a partir de las aportaciones que hacen los países miembros, ¿no? Ya posteriormente, bueno, pues el Fondo Monetario Internacional ha sido cuestionable en la forma en la cual otorga los créditos, ¿no? En el caso de México, pues nos tocó vivir varios rescates a partir del Fondo Monetario Internacional que resultaron obviamente en la intromisión de cambiar incluso nuestra propia política económica, ¿no? El Banco Mundial, bueno, pues también se dedicó a buscar justamente equilibrios en balanzas comerciales y hoy en día, bueno, pues también es uno de los organismos que se encuentra financiando sobre todo a los países en vías de desarrollo con el objetivo de integrarlos ya a ser parte de los países industrializados. Ya algunos autores entonces consideran que esto y
bueno, que Keynes, que esto lo hizo Estados Unidos para darle un premio de consolación a Keynes, porque obviamente Keynes, cuando se enteró de que la propuesta de White había sido la que se había votado y la que se iba a tomar, obviamente Keynes en ese momento, pues se enojó bastante, ¿no? Y dicen que el premio de consolación fue de, bueno, pues no te dimos el Bancor, pero vamos a crear estos organismos internacionales, más o menos como nos los presentas, y además la única moneda que en tipo de cambio estuvo por arriba del dólar fue justamente la libra esterlina, ¿no? La moneda de Keynes, bueno, de la nacionalidad de Keynes, ¿no? Esos dicen algunos autores, pues es el premio de consolación y ya digamos que como chisme hay algunos autores que dicen que esa reunión de Bretton Woods generó tanta molestia en Keynes que le provocó un infarto y bueno, Keynes muere al poco tiempo, ¿no? De un coraje, dicen algunos. Queda el chisme, no está realmente comprobado, pero bueno, ese sería el chisme. ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario? De momento no. No, profe. Ok, bueno, entonces ya vimos cuáles fueron las propuestas, los acuerdos que se tomaron. ¿Quién representó a México y por qué? ¿No lo encontraron? Me parece que es Daniel Poncio Villegas y Víctor Urquide son los más importantes. Ok, Sí, tienen... al igual que mi compañero, encontré que bueno, los representantes de México estuvieron integrados por el secretario Eduardo Suárez, Ok, Daniel Colosio Villegas, Víctor Urquidi, Antonio Espinosa de los Monteros y Rodrigo Gómez Suárez. Mm, y ya, pero solo los encontré. Espinosa y Rodrigo Gómez, ¿verdad? Rodrigo Gómez Suárez. Ujú. Ok. Ah, bueno, Yurkidi también estuvo ahí. Es Víctor Urquidi. Ujú. Ok. Bueno, digamos que el señor Urquidi y el señor Antonio serían como que los personajes más importantes de México. Eh, ¿Por qué bueno, sobre todo, ¿por qué mandaron a Urquidi? ¿No? Ok, aquí la respuesta es, en ese tiempo, México tenía grandes economistas, pero algo que nos limitaba bastante era justamente el idioma. Entonces, Urquidi y Espinosa, sobre todo, eh, fueron personas que habían estudiado en el extranjero, que dominaban el inglés y en el caso particular de Urquidi, bueno, pues además había estudiado en la London School of Economics y digamos que era de las pocas personas en México que conocía a Keynes. ¿Qué se suponía? Todo mundo esperaba que quien llevara la batuta del juego y quien decidiera, quien diera las mejores propuestas iba a ser Keynes, era el economista de moda. Entonces, para que
nosotros pudiéramos entender qué era lo que se estaba llevando a cabo en Bretton Woods, pues los economistas que fueron eran economistas que conocían inglés para poder entender todo lo que sucediera, poderle comentar al gobierno cuáles habían sido los acuerdos, y Urquidi, pues era de los pocos en ese tiempo economistas que tenían la noción del keynesianismo, ¿no? Entonces, pues esa es justamente la cuestión. Hay también quienes cuestionan si eran los mejores economistas que pudo haber llevado México. Pues no sé si eran los mejores, pero eran los que lo entendían, ¿no? Los que entendían que era lo que iba a suceder. Ok. Bueno, ya vimos cuáles fueron los acuerdos tomados, ya vimos los personajes. ¿Y hasta cuándo duró este sistema monetario que se impuso? Me parece que es hasta el 71, más o menos, porque es Nixon el que ya lo echa para atrás. ¿Por qué, por qué lo echa para atrás? Por lo que estuve checando, todo empieza porque el presidente de Gaulle de Francia es el primero que empieza a querer recuperar sus reservas de oro, y para ese entonces ya los políticos estadounidenses ven que realmente ellos no tienen la capacidad solvente de devolverle, o digamos de compensar con oro a todos los países que le habían dado oro a cambio de dólares. Y además Estados Unidos ya empezaba a tener balanzas comerciales negativas. Entonces se decidió pues que así a rajatabla iban a romper la convertibilidad. Ok. Y a partir de ahí ya de facto se quedó el dólar como moneda principal. Ok. ¿Alguien más? Bueno, antes del cuestionamiento de Francia, efectivamente, Estados Unidos se da cuenta, dependiendo del autor, algunos dicen que fue en el 71, otros dicen que fue en el 72. Estados Unidos está viviendo pues las guerras de Vietnam. Sabemos que Estados Unidos ha sido una economía de guerra, no han sabido hacer otra cosa, ¿no? Pocos han sido los presidentes en Estados Unidos que no han estado involucrados en algún tipo de guerra. En ese tiempo está la guerra de Vietnam, la guerra, dentro de todo, pues Estados Unidos sentía que era una guerra muy, muy manejable, muy fácil de llevar, muy fácil de ganar, y empieza a darse cuenta que la guerra se le complica, ¿no? Que pues la primera reserva que envió de soldados a Estados Unidos, pues muchos de ellos ya están causando baja, ya sea porque murieron o ya sea porque están heridos de alguna manera, ¿no? La guerra empieza a ser más cara de lo que ellos preveían. ¿Qué sucede? Estados Unidos está anclado al oro, el dólar está anclado al oro, y Estados Unidos se necesita refinanciar, necesita echar a andar la maquinita de dólares, pero no lo puede hacer porque tiene justamente esa restricción de acuerdo a los tratados que se dieron en Bretton Woods. ¿Qué sucede? Efectivamente, el presidente es Nixon, y Nixon también está bajando mucho su popularidad. ¿Qué opciones tiene Nixon? ¿Salirse de la guerra, aceptar la derrota, o tratar de financiarse? Bueno, pues lo que hace Nixon es tratar de financiar la guerra, y en ese momento, en cadena nacional, Nixon declara el abandono del patrón oro.
Y entonces, en ese momento, digamos que resurge el dinero fiduciario. ¿Qué quiere decir? Que entonces, a partir de ese momento en el que Nixon en cadena nacional señala que se abandona el patrón oro y que es necesario echar a andar la maquinita de dólares, pues comenzarán a crearse ya dólares que van a depender justamente de la confianza que se tenga en esos billetes, ¿no? ¿Cuál es la respuesta en el mundo? Pues justamente uno de los pocos países eh, que reclama y le reclama a Estados Unidos fuertemente es Francia, ¿no? Quien levanta la voz es Francia. Francia efectivamente, bueno, pues estaba atravesando por una crisis y al enterarse de esta situación, pues cuestiona esa estabilidad y obviamente no está de acuerdo en que de la noche a la mañana, por decreto presidencial, se abandone ese patrón oro. ¿Qué hace Francia? Francia solicita de vuelta su oro. ¿Y qué pasa? Cuando Francia solicita de vuelta su oro, Estados Unidos no se niega, pero ¿cuál es la trampa? La trampa es que le dice, bueno, está bien, aquí tengo el oro que me mandaste, aquí lo tengo bien identificado, pero tienes que venir por él para llevártelo. Cuando Francia hace la evaluación de lo que le va a costar mandar un buque para recoger el oro y regresarlo de vuelta a Francia, se da cuenta que el costo es muy grande. Entonces, la negociación a la cual se llega es justamente que Estados Unidos siga resguardando el oro no solo de Francia, sino el oro de todos los países. Y hoy en día muchos países siguen, entre ellos México. Bueno, México me parece que ya una gran parte ya la mandó a Inglaterra, pero los países pues dejan el oro en Estados Unidos y entonces se abandona el patrón oro y todos los países utilizan dinero fiduciario. Y en ese momento se acabaron los acuerdos monetarios que se tenían. En ese momento aparece o reaparece el dinero fiduciario de una forma más sofisticada hasta el día de hoy. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Alguna aportación extra que quieran hacer a esto? Pues nada más que fue todo un proceso muy tranza, pero bueno. ¿Por qué? Pues sí, o sea, qué cómodo, yo ya puedo imprimir billetes como se me da la gana, a fin de cuentas yo tengo el oro y yo ya puedo manipular de alguna manera el mercado para ver a cuánto se cotiza. Y bueno, aparte de ello, tengo entendido que de hecho otro de los incentivos por los cuales se supone que los países procuran mandar sus reservas a Estados Unidos o a Inglaterra es porque de alguna manera las calificadoras valúan mejor su oro así. O sea, Sí, no es tan objetivo como decir el oro se está cotizando a tanto y eso es lo que vale, sino que finalmente se tiene que hasta pagar para que te lo guarden y para que te lo coticen alto. así es. Sí, ya empiezan las perturbaciones de los mercados, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es que a veces pareciera absurdo las formas en las cuales vamos, o impensable, ¿no? Las formas en las cuales vamos evolucionando
En cuanto a los sistemas financieros, se trata que, bueno, pues es lo que nos corresponde a nosotros analizar en esta materia y a veces hasta en esta carrera, ¿no? Y, ¿y qué sucede? Efectivamente, pues, o sea, uno pensaría que un decreto presidencial en Estados Unidos, pues obviamente iba a generar un gran descontento alrededor del mundo. Y el único que realmente lo cuestionó fuertemente fue Francia. Y aún así Francia terminó doblando las manos, ¿no? El resto de los países, eh, ¿qué sucedió? Que se dieron cuenta que iba a resultarles incluso conveniente también para ellos utilizar entonces ahora el dinero fiduciario. Para México fue un gran alivio abandonar el patrón oro, porque bueno, sabemos que México siempre había tenido un patrón plata, dado que ese es nuestro metal precioso, o sea, nosotros no somos grandes extractores de oro, tendríamos que estarlo comprando. De hecho, México tuvo que vender mucha plata o mal vender mucha plata para poder conseguir oro y poder anclar el peso al oro. En el momento en el cual se abandona este gran peso, pues los países ya tienen entonces ahora sí la libertad de echar a andar la maquinita de billetes. Algo que quiero que ustedes tengan en cuenta es justamente esto. ¿Por qué? Porque hoy en día muchas personas, y si recuerdan, esa fue una de las primeras preguntas que les hice al empezar este semestre, era cuánto valía un peso, ¿no? Y muchas personas tienen la idea de que todavía esos pesos están anclados en oro. La realidad es que no, la realidad es que estamos en un sistema de confianza, un sistema monetario basado en la confianza que tenemos en las instituciones o en quien lo emite. ¿Sale? ¿Alguna duda, algún comentario final que quieran hacer? ¿Algo que se me haya pasado? ¿Tomar en cuenta? Profe, ¿Sí? yo tengo una pregunta. Es que yo tenía entendido que la desconfianza de Francia surge a partir de cuestionarse los petrodólares norteamericanos que habían empezado a circular en la economía en esas fechas. No sé si tenga algo que ver. Los petrodólares. Bueno, es que ahí Europa vive otra situación. Que digamos que son los orígenes justamente de la Guerra Fría, ¿no? Eh, ¿A qué voy? Para no salirme del tema y ahorita retomar lo que me estás diciendo. La mayoría de la bibliografía nos dice que Francia protesta sobre todo a partir de lo que Nixon dice, ¿no? O sea, Francia ya veía que había inestabilidad, que pues ellos pues estaban sufriendo, ¿no? Y que el resto del mundo estaba sufriendo, pero dentro de todo no se quejaban porque decían, bueno, estoy sufriendo yo, pero también Estados Unidos está sufriendo, pero también México está sufriendo, pero también todos sufrimos porque estamos anclados al oro. Y como el oro es un bien escaso, pues mientras no encontremos oro, pues entonces, ni modo, digamos que es un mal común, ¿no? Pero obviamente el enojo es justamente cuando de repente Estados Unidos, que es quien impuso este sistema, lo abandona y lo abandona en una declaración en cadena nacional, o sea, no les comentó, no los reunió como los reunió para Bretton Woods, ¿no? Simplemente el presidente dijo, a partir de hoy se acaba el patrón y háganle como quieran, ¿no? Eso obviamente es lo que generó el enfado y por eso ellos protestaron. Efectivamente, bueno, esa es, digamos que sería el 80% de la razón, creo yo. Existe también el problema de los petrodólares porque en ese tiempo la Unión Soviética, la todavía Unión Soviética, tiene grandes reservas de petróleo y la Unión Soviética lo que hace es empezar a vender el petróleo, ya tiene, es más, desde la Segunda Guerra Mundial, o podríamos decir que desde antes,
ya tiene conflictos con Estados Unidos, ¿no? Cada uno representa modelos económicos distintos y contrarios. Pero Rusia, bueno, pues tiene el petróleo y Rusia es quien está vendiendo el petróleo sobre todo a Europa, ¿no? Obviamente los demás países europeos tienen que pagarle el petróleo a Europa y entonces Europa, que diga Rusia, perdón, entonces Rusia lo que está haciendo, o la Unión Soviética lo que está haciendo es que está generando riqueza de los dólares que los propios países europeos le están dando. Pero se empieza a crear digamos que un mercado negro de divisas y entonces Rusia también tiene cierto poder económico, sobre todo con Europa, ¿no? Y pues igual se empieza a cuestionar, los países se empiezan a cuestionar cómo es posible que Rusia tenga tanto dinero y lo esté moviendo alrededor del mundo a partir de mercados negros, ¿no? Que eso también a Estados Unidos le genera, le genera conflicto, ¿no? Rusia, ellos esperan que el comunismo o que el socialismo truene y no se está logrando porque, bueno, pues Rusia tiene grandes yacimientos incluso Rusia empieza a hacerle préstamos a los países europeos, empieza a tener dominio sobre los países europeos, mientras que Estados Unidos más bien está enfocado en tratar de controlar la región, americana. A Estados Unidos en esos momentos lo que le interesa es tener el dominio de América Latina en materias primas para poder estar financiando su guerra con Vietnam, ¿no? Y si ustedes observan, pues Vietnam, digamos que fueron los paganos, pero a final de cuentas esa guerra de Vietnam pues era una guerra de poderes entre Estados Unidos y la Unión Soviética. La Unión Soviética entrenaba y llenaba de armamento a los vietnamitas y Estados Unidos mandaba un ejército a combatirlos, pero bueno, no esperaban que la guerra fuera a llegar a esos niveles y que los vietnamitas pudieran estar tan bien equipados. Obviamente, pues va con armamento ruso. Entonces, bueno, esos eran los problemas que existían, creo yo, en el mundo. No sé si con eso respondí o no. Sí, profe, gracias. ¿Sale? Bueno, entonces, no sé, ¿alguna otra duda, algún comentario? O ya, bueno, yo creo que suspendemos la grabación. Si no hay nada más. No, hasta el momento no. Ok. No sé por qué sigue grabando esto.